todos los miércoles. Este jueves, otro gran estreno en nuestra ruta a Londres 2012. Genolímpico. Un viaje continental que le presentará a los atletas latinoamericanos más destacados. Cada semana, nuevas historias de pasión, retos y adrenalina. Genolímpico. Gran estreno este jueves. A esta hora actualizamos información. Avanza la fabricación de fusiles en Venezuela. Presidente Hugo Chávez destaca importancia de consolidar el poderío militar. Rumbo a la cumbre Río +20, gobiernos del mundo preparan documento final de la cita que iniciará el 20 de junio en Brasil. Fiscalía General de Colombia anuncia hallazgos de fosas comunes al noreste de Colombia. Miembros de la OPEP debaten sobre la producción mundial de petróleo en Viena. Y canciller de Rusia, Sergei Lavrov, acusa a Estados Unidos de suministrar armas a la oposición siria. Ampliación de estos temas solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, vamos a compartir con ustedes una entrevista que es profundamente emocional por su contenido y porque nos toca tan de cerca después de haber sido el único programa que transmitió noche tras noche en vivo la operación Plomo Fundido sobre Gaza. Aquel drama que en muy buena hora significó que renunciáramos a las vacaciones porque pronosticamos que eso iba a ocurrir. Humanitario de llevar a todo el mundo la visión que no se mostraba en las grandes cadenas, con aquella cámara que noche tras noche nos de Gaza. Incluso hicimos famoso aquel rebelde gallito palestino que en cada amanecer, pese a las bombas, cantaba al nuevo día. Hubo innumerables aspectos humanos que escaparon a la cobertura mediática, pero hoy tenemos un protagonista, créanme, yo no uso adjetivos por usarlos, absolutamente excepcional. Dicho esto, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy. Y con su imagen, debo decir que se trata del doctor Ezzeldin Abu-Elaish. El doctor Ezzeldin Abu-Elaish, médico posgraduado, es un médico palestino que nació y fue criado en el campo de refugiados de Jabalia. Es un exponente apasionado y elocuente de la paz entre los palestinos y los israelíes. Recibió su educación primaria, secundaria y preparatoria en las escuelas del campo de refugiados. Luego recibió una beca para estudiar medicina en El Cairo, Egipto, y luego un diploma en obstetricia y ginecología en el Instituto de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Londres. En 1997 al 2002 completó su residencia en obstetricia y ginecología en el Hospital Universitario de Soroka, en Beersheba, Israel, y esto fue seguido por una subespecialidad en medicina fetal en Italia y Bélgica. Luego realizó un máster en salud pública, gestión y gerencia de salud,
en la Universidad de Harvard. Antes de que sus 3 hijas fueran asesinadas en enero del 2009 durante una incursión israelí a Gaza, el doctor Abuelaish trabajó como investigador en el Instituto Gerner en el Hospital Shiva en Tel Aviv. Abuelaish ha sido una importante figura a través de los años en las relaciones israelí-palestinas, trabajando en hospitales israelíes, tratando a pacientes israelíes y palestinos y creyendo completamente que la salud es un motor para el viaje hacia la paz. La horrible tragedia de la destrucción de su propia familia no endureció el corazón de Abuelaish, ni debilitaron su disposición para actuar por la humanidad. Él continúa haciendo realidad la descripción que le dispuso un colega israelí como un puente mágico y secreto entre israelíes y palestinos. Doctor Izzeldin Abuelaish, nunca esperábamos cuando cubrimos noche tras noche, día tras día, los eventos de Gaza durante la operación Plomo Fundido, que íbamos a tener un testigo tan dramáticamente excepcional. Bienvenido al programa y quisiera que usted nos confirmara un dato. ¿Fue usted el primer médico especialista, ya vemos que con diferentes y muchos posgrados de alto nivel, en traer niños judíos al mundo en uno de los principales hospitales de Israel? Y creo que tiene el récord en eso, como palestino. As you mentioned, I am Palestinian who was born, raised in Jabalia refugee camp, and started to be the first Palestinian doctor to practice medicine in an Israeli hospital in 91. En 1991, porque yo lo creo. Creo completamente en la medicina, que tiene un solo rostro, una sola cultura, un solo valor. Es un rostro humano, una cultura, para salvar una vida humana, para dar y curar. Como un obstetra, el momento más feliz de mi vida es cuando le doy el bebé a la madre. Este bebé recién nacido es una nueva esperanza. El llanto de un bebé recién nacido es el llanto de toda la gente que pueden preparar el futuro para nosotros, que toman la responsabilidad de darnos la libertad que todos merecemos en este mundo. Y cuando yo entrego a esos bebés, le doy una nueva vida al mundo, que estoy orgulloso. I missed it now, but I will continue to be advocate, Sigue estando to give life to those children, a darle vida a esos niños, that I consider them as my children. porque los considero como mis hijos. Sin embargo, y eso habla de su condición humana, usted perdió sus hijos, ¿cuántos de ellos? Y su esposa, en ese bombardeo y además en los momentos finales de la operación en Gaza. It's, you know, as a Palestinian, our life is at war. Como un palestino, nuestra vida está en la guerra. Just to live wars. Nuestra vida está acostumbrada a llevar guerras. Cada día de la vida del palestino es en guerra. The Palestinian is fighting on daily basis Todo en to survive. términos diarios, los palestinos están peleando para sobrevivir. Doesn't know if he's going to live tomorrow or No not. saben si van a vivir mañana o no. And for me personally, number 16 Para mí personalmente, el número will never 16 be taken from my mind. nunca se me quitará de la Because mente, 16th of September porque el 16 2008 de septiembre de quarter to 2008 5 a las 5:45 de la tarde is the day when I lost my wife. es fue el día en que yo Acute perdí disease. mi esposa de una I felt aguda it's the end of enfermedad. the world. Pensé que I era was blessed to have el fin 6 del mundo, lovely, beautiful bride pero fui daughters. bendecido con tener and 2 sons. 6 hermosas niñas y 2 My daughter niños. Bisan, who was Mi hija the Besan, oldest daughter, quien era la hija mayor, said to me, me dijo: count on God and our support and continue your work in Israel. cuenta con Dios y con nuestro apoyo y I sigue con tu trabajo en continued Israel working in Israel. y seguí trabajando en Israel.
But life Pero la vida is complicated. We don't know what es will happen complicada. tomorrow. No sabemos qué es lo que va a pasar mañana. In this human craziness, what do we call Operation Cascade? Y estos actos humanos, lo que 16th llamamos of la January operación 2009, de quarter to 5 echar p.m., just plomo. 4 months later, is the day when the Israeli tank shells to bomb my Justamente daughter's room. después de 4 meses, a las 5:45 Killing fue three cuando se daughters fue el bombardeo and one en Gaza, niece. matando a 3 hijas, For nothing 3 de they mis did. hijas. There was no reason to be killed. No había razón para que fueran They were asesinadas. girls Eran muchachas with hearts, with love, con amor, armed con with armas, education. armadas con with the educación, plans. con planes para el futuro. I am proud of them. Estoy orgulloso de If I ellas. have hundreds of those girls, Si hubiese tenido I would be cientos de blessed esas by niñas, God. sería muy bendecido por Dios. Their teachers were fighting to have them in their classes. Los profesores peleaban por tenerlas en sus clases. They never succeeded in their schools, less than 97% in their schools. Habían Be sad. muchas personas en sus Was clases, it sin 20? embargo, ellas triunfaban en su Was clase. supposed to get her BA a few months later. Mayar, who was 15, planned to study medicine, Empezaron a estudiar medicina to give life and to para save darle life. vida, para servir a la I vida. was happy that she will follow my path. Me sentía feliz de que ella estuviera haciendo ese Aya, who camino. was 14, who planned to be Aya, a que tenía journalist 14, or a quería lawyer, ser una periodista to be o advocate. una abogada and the voice of the voiceless in this y ser la world, voz de los sin which is voz endemic en of este mundo justice. que carece My niece, Noor, de justicia. who was 17, Mi sobrina, Nur, que who tenía planned 17, to be a teacher, que planificaba ser una profesora, but pero it's God's bliss. es la bendición de Dios. Seconds after I left my daughter's room, Segundos después que me salí del cuarto de mis the hijas, first bomb came. vino la primera bomba. I don't want anyone to see. Y What no did I quiero see? que nadie vea lo que yo vi. Those beautiful girls, A esas preciosas niñas they became parts. que se volvieron simplemente partes, Drowning in their ahogándose blood, en su propia sangre. their brains spreading everywhere. Sucesos Mayar. esparcidos por todo el cuarto. The beautiful girl who was number Mayar, one in Palestine in Mi mathematics. hermosa niña que era I brillante en want to see her matemáticas. face. Quería ver su rostro. She was decapitated. Había sido decapitada. But I said, as a believer, Pero it's yo digo, important to como un have faith. creyente, es importante tener fe. As a Muslim, I said this tragedy is for good Como musulmán digo, esta tragedia es para bien and will be invested for good. y será para It bien. was God's plan at that time to be interviewed live by the Israeli TV. Yo fui en ese momento en una Because for entrevista 3 weeks, the a- whole en la televisión world israelí. was watching what is happening in Gaza. Todo el mundo vio qué era lo que estaba And they pasando had en to Gaza. stop this craziness. Palestinians in Gaza at that moment, Los palestinos en Gaza en ese momento they were just numbers. eran simplemente números, They are not a human. no eran humanos, They have no names. no They tenían have no nombres, faces. no tenían rostros, They have no parents. They have no no tenían plans. familiares, 100, 200, 1,000, 1,400 miles, cientos, were anonymous. 40,000. It's shame. Es una pena. This tragedy came Esta es una to show the tragedia human que face for vino the para Palestinians. mostrarle el rostro But we don't de la want to be humanidad a killed los palestinos. to prove that we are human. No querían ser asesinados, querían We are probar ser human. humanos. Somos humanos. Since the creation of this globe, Desde la creación de este globo, de este mundo. and that's what opened the eyes of the international community. Y eso fue lo que surgió a los About ojos de the la suffering comunidad of the internacional, Palestinians. el sufrimiento de los palestinos. And what satisfied me the second day, Y lo que me satisfació, After it was dio satisfacción broadcasted live. el segundo día when the Israeli Prime Minister, fue la comunicación del Ehud primer Olmert. ministro israelí, who knew me, quien me conocía, they know the Palestinian doctor, que sabía quién era el doctor they palestino, know my daughters, conocía a they mis were hijas, fighters for peace. eran peleadores por la He paz, announced unilateral ceasefire. anunció el cese It unilateral del satisfied fuego. me as it saved Eso lives me satisfazo to stop this human craziness. para evitar y detener esta crisis humanitaria. Quien le habla, voy a hablar en primera persona. Yo estuve en 6 frentes de guerra como corresponsal. Puedo tener una idea de lo que usted describe, pero nadie puede tener una idea
de lo que usted siente al ver destrozados sus hijos, sus familiares, su hogar en suma, y las experiencias no son transferibles, pero puedo tener una aproximación porque sé lo que ocurre cuando la artillería cae. Lo que no entiendo, o mejor, como hermano cristiano de un hermano musulmán, sí entiendo el mandato hacia el amor al prójimo, y más tratándose de un médico, ¿no? Lo que es difícil de entender es cómo esto lo ha transformado a usted en un militante apasionado de la búsqueda de la paz entre israelíes y palestinos. ¿De dónde sacó usted la fuerza para superar semejante drama y seguir trabajando y seguir trayendo al mundo niños israelíes como ginecólogo y obstetra? Esta experiencia me molestó por no aceptar lo que había pasado. Y esto fue lo que dije. Un día sabría que mis hijas serían las últimas para traer la paz para los palestinos y los israelíes. Entonces lo acepté. Continuaría. Y no fue el punto de cambio, sino que yo creía lo que hacía. Creía que podía ser más determinado, estar más enfocado por no aceptar lo que había pasado. Estaba bendecido por ser un doctor. Aun cuando sí vi a mis hijas que fueron asesinadas enfrente mío, empecé a pensar en los que eran los civiles que habían sido heridos. Ver cómo mis hijas Besar y Aya habían sido asesinadas. Y podía decir algo a mi hija Aya y a las que habían quedado vivas para salvar sus vidas. Podía ver este futuro. Empecé a pensar a mis otros hijos. Mi hijo que tenía 10 años. ¿Qué depara el futuro para él? Había perdido a su madre. Y sus 3 hermanas que habían estado apoyándolo. Él va a perder el control. Va a ser violento. Mi hijo no era violento. No nació violento. Mi hijo nació siendo un ser humano, nació educado, pero me veía y me decía, ¿por qué lloras, papá? ¿Por qué gritas? Debes estar feliz. Mi hijo no sabe qué está pasando, pensé en ese momento. No saben que Besar, Maya y ella fueron asesinadas. Él quiere ser feliz. Me decía, tienes que ser feliz. Mis hermanas están bien, papá. Ellas están bien allá, están felices. Ese era un niño palestino. Puede enseñarle a líderes en este mundo. Ellos no son violentos. La violencia es una enfermedad, como el odio. Nadie nace con ella. Y nosotros no enseñamos a nuestros niños a odiar o a ser violentos, sino que los hacemos ser así. Es la exposición. Creamos el odio en nuestros niños y la violencia. Y es nuestra responsabilidad encontrar la causa detrás de la violencia y el odio. Y yo dije, si mi hijo dice eso, no tengo que preocuparme por él. Just as Einstein said, life is like riding a bicycle. To keep balanced, we must keep moving. Para mantener el balance debemos mantenernos moviendo. Es como manejar una bicicleta. Manteniéndonos moviendo más rápido, más fuerte, de una forma determinada. No hay que aceptar el fracaso. I need my daughters because as a believer, como un creyente,
Yo creo en mis hijas. And I swore to my daughters, Juré por mis hijas I will never relax. que I will ellas serían never rest. las últimas I will never forgive. y que yo nunca olvidaría y nunca me And to rendiría give up till I meet them one day. hasta que me encontrara con ellas algún día. To say to them, I am coming to Y meet you. decirles, me voy a encontrar con ustedes, Proud of you. orgulloso de ustedes. And I didn't forget you. Y no me olvidé de ustedes, That your holy souls and the blood de que sus almas sagradas y su made a sangre difference in sagrada others' lives. hizo una diferencia en la vida de los demás It brought y trajo justice to others. justicia a otros. And I am coming to meet you with the big gift. Y voy a encontrarme con ustedes con un The gran justice regalo, la You justicia sacrificed your souls que and the dio blood. como resultado su sacrificio y el sacrificio de su sangre. Quisiera quebrar un poco esta onda emocional. Tal vez es demasiado pretencioso lo que acabo de decir y tal vez irrespetuoso para el dolor que usted está reviviendo y que de alguna manera intentamos compartir. Como le dije, yo he estado en 6 frentes de guerra, he visto algunas cosas, pero quisiera, ya que usted ha sido candidateado al Premio Nobel de la Paz, es decir, de alguna manera su labor, pese al drama, ha trascendido. Y entiendo que ha sido candidateado al Premio Nobel de la Paz por algunos gobiernos europeos. Y quisiera sacar de esto algún ejemplo que sirva de inspiración. Cómo en medio de la injusticia permanente de palestinos arrinconados en territorios cada vez más reducidos, sometidos a permanentes vejaciones, usted pudo pasar desde la escuela en un campo de refugiados a la universidad en Londres o al posgrado en Harvard. That's the hope. Esa es la esperanza. When I went to Harvard, Cuando fui a Harvard, at the commencement, and to say from Jabalia come to Harvard. empezaron a decir que Why not? alguien de Jabalia viene a Harvard, pero ¿por qué no? We are equal to others. Somos iguales para todos. And we can give this world as Palestinians. Podemos We have the darle potential. este mundo como palestinos. Tenemos el But we potencial, are deprived of one thing. pero estamos We are privados de algo. deprived one of the most holy things in the Estamos universe. privados It's de the algo freedom. que es lo más Give us importante, our que es la freedom. libertad. And the world will Danos see nuestra libertad what can we y el give to mundo the verá humanity lo que and los this palestinos world. pueden darle al mundo. My suffering Mi sufrimiento in the Jabalia refugee camp as a en Palestinian, el refugio de Jabalia como un palestino and millions of children in this y world, de and millones people de in this niños en world, este mundo y de la gente en este Their mundo en general, suffering. su sufrimiento it's not from God, it's man-made. no es de Dios, It's es people hecho por el like us who propio are hombre, doing it. es la propia gente lo que está And haciendo that's the esto. hope. Y allí está también la esperanza. We as a human being, Nosotros what can we do como to los seres challenge humanos, them? ¿qué podemos hacer para Not desafiarlos? to accept it, No para aceptarlo. to take responsibility Hay que tomar responsabilidad of acting. para la I said acción. as a Palestinian child, I will never accept the misery of life. Como un niño palestino, nunca Our aceptaría la parents, miseria the de la vida. Palestinian parents, after they lost their land, Los- they realized one Después que thing. incluso los palestinos pierden territorio, The ellos hope is piensan in their algo. children. And La the esperanza está en sus education niños. is the strongest weapon. Y la arma más fuerte es la educación. Education La educación is the biggest weapon to face the es misery el of arma life. más fuerte para pelear en contra de la miseria en la And vida. life taught me that nothing is impossible in life. Y la vida me ha enseñado que nada es imposible en ella. Everything in life I planned Todo en and la vida dreamed, lo he planificado y lo he soñado. and I achieved. Y son sueños que he logrado. The only impossible thing in life Lo I único believe imposible in en la vida que creo is to return my daughters Bisa, es devolver a mi vida Aya, and my niece Noor back a la to vida, life. a Mesar, a So I Baya want y a Aya. everyone to have hope. Por eso le digo a todo el mundo to que dream tenga big. esperanza, que sueñe en grande. Dreams are close to reality. Los sueños están cerca de la realidad. But to achieve our dreams, Pero we need para to work lograr hard, nuestros sueños necesitamos trabajar duro, tireless, sin and descanso. we can reach there. I wasn't born Yo no with nací a golden spoon in my hand. con una cucharilla dorada en mi mano, de oro. I am proud Estoy orgulloso of my parents. de mis padres, My mother, de mi madre. the Palestinian mother, is the hero.
La madre palestina es la gran heroína que nos amamantó con el desafío de la fuerza, no de rendirse. Eso es lo que estoy tratando de promover. Eso es lo que traté de escribir en mi libro. Cuando escribí mi libro, no voy a odiar, que lo empecé a escribir hace 5 años. Pero ese momento llegó justo después de mi horrible tragedia, el darle esperanza a la gente, inspirar a la gente. Este libro lleva un mensaje humanitario, encarar la violencia interna y evitarla, y cómo podemos encararla, enfrentarla y darle esperanza al mundo. Permítame mostrar este libro. No odiaré. I shall not hate. Lo dramático de esto, y habrá que hablar de esto, es que las personas que están allí en la arena de la playa son parte de la familia que él tan dramáticamente perdió. Sobre esta foto vamos a tener que hablar, pero así como el tiempo transcurre, también ha transcurrido la mitad de este programa y ahora es necesario hacer un breve corte y volveremos sobre estos acontecimientos en pleno desarrollo. El submarino nuclear HMS Conqueror, perteneciente a la Royal Navy, dispara 3 torpedos sobre el crucero General Belgrano. Como resultado del ataque, mueren 323 soldados argentinos. La guerra ha comenzado. A 30 años de la guerra en las Malvinas, Telesur presenta una cronología de los hechos que desataron el conflicto por la soberanía del archipiélago. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Historia de un país. El golpe a Malvinas, este jueves. Volvemos con el desarrollo de este, no quiero decir lugares comunes, este dramático programa, dramático testimonio de un médico que se dedica a traer al mundo como ginecólogo y obstetra niños judíos en una de las principales instituciones, tal vez la más importante de Israel en esta especialidad, y que ha perdido su familia precisamente en la operación Plomo Fundido en Gaza, y sigue amando, luchando por la paz, y se promete como motivo de vida algo que es parte de los 10 mandamientos cristianos, y él como musulmán titula su libro No voy a odiar. Pero lo dramático de este libro es que la foto de la portada representa su sangre, su carne, y aquí estaban escribiendo algo en la arena. ¿Puede explicarnos quiénes son y qué estaban escribiendo en la arena? ¿Y qué playa es esta? It's that picture. This happened the 12th of December 2008. Sucedió en diciembre del 2010. A few months after my wife passed away, unos meses después de que mi esposa había muerto. And I said I want to make it a surprise to my daughters, que quería darle una sorpresa a mis hijas, a mis niños, de que este será su mundo. La fecha para fijarla bien en nuestros archivos. Tenemos imágenes de esa época. The 12th of December 2008. 12 de diciembre de 2008. Y esta operación empezó en el 2011, la de Caslet.
Podía ver la tierra And they said, we want to go to the beach. They started to play en la there. playa, y quería estar en la playa, y quería estar con ellos, con los They niños. were happy. And you know the life in Gaza, Ellos estaban felices. Y usted sabe que la vida for en more Gaza, than 4 or 5 years, por más de under 5 siege. años o 4, ha estado bajo And the life in Gaza, asedio. Y la vida en Gaza, imagine it, everything you want Imagínese. for yourself, imagínensela para usted mismo. you like and you want. But for Palestinians in Gaza, Usted, como, To say pero para no. los palestinos en Gaza, ellos dicen que no. that's the life in Gaza. Así es la vida en But at Gaza. the same time, Pero al mismo tiempo, if the world Si and el the mundo- life turned its back to the Palestinians to say no for your freedom, dicen, Palestinians are determined aunque la vida diga que no, and said los and palestinos will están continue to determinados say no y aún así siguen for diciendo que no giving up a ese their tipo de vida. rights No van a to live rendirse, free no van a rendir su vida and equal a to vivir others in libres this world. como otros en este mundo. My daughters started to write their names in sand, Mis hijas empezaron a escribir su As nombre girls. en la arena, como lo hacen unas niñas. and every now and then a wave to come to Y clean their cada vez names, en cuando venía la ola y se llevaba sus nombres. as if they knew Como si ellas their sabían names will be que cleared sus from nombres life serían borrados de la vida in a few weeks. en unas pocas semanas. And it happened. Y sucedió. They succeeded to see their names written in sand. Ellos triunfaron en ver sus nombres escritos en But arena. where are their names written now? Pero ¿a dónde están escritos sus nombres ahora? It's written Están escritos in a stone en la piedra on the tomb. de la tumba. And who can see his name written ¿Y in quién a puede ver stone los nombres escritos or en la metal tumba in life? o en Only la vida? big leaders, philanthropists. Solo los grandes líderes, Generals. filántropos, generales. Also, one of the things I am here, Y también una de las cosas es que yo estoy aquí that the names of my daughters will be written in stone and in metal, y que los nombres de mis hijas estén escritos en el metal y en la on piedra. institutions, Pero schools, de instituciones. and hope one de day on a escuelas. college Y espero que un día for girls haya una escuela para niñas, education in the Middle East. para la educación de las niñas To keep en el them Medio alive. Oriente, para mantenerlas And vivas they will be kept y, alive. y se mantendrán vivas. And I say to my daughters, you are alive. Y yo le digo allí a mis hijas, As están long vivas, as I am continúan living, estando vivas. Mientras yo esté vivo, As long as I am breathing, tanto como yo esté respirando, as long as a human being mientras haya with the un ser human humano sense and con un responsibility sentido is humano breathing, y they responsabilidad will be esté kept respirando, alive. ellas estarán vivas. Gaza, lo hemos dicho en este programa muchas veces, en este momento es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Son 40 kilómetros de largo, por la parte más ancha 14 kilómetros de ancho. No pueden usar su espacio aéreo, no pueden usar libremente sus propias fronteras reducidas a este campamento. No pueden salir a pescar porque la marina israelí no se lo permite. Se sabe que hay gas y petróleo mar afuera. No pueden tener un aeropuerto. Tienen que pasar para salir y entrar de su propia casa, de su propia cárcel. Tienen que depender de los puestos de control manejados por las Fuerzas Armadas de Israel. Y Egipto llegó a cerrarles la única puerta de escape antes de la operación Plomo Fundido. ¿Cuántos habitantes viven en Gaza, en esa franja de 40 kilómetros por 14 de ancho en la parte más ancha? Gaza Strip that you described Tengo que describirle is the most densely populated area in the world. que es el área más poblada del mundo. Now in Gaza Strip with the new census, Ahora hay un nuevo censo. 1.7 million people lives. 1.6 millones de personas viven en Gaza. But who are those people? Pero ¿quiénes son esas personas? 50% of them are children. 15 personas de cada una son niños, Children below the age of 15. más o menos en la edad de It's 15 a human años. tragedy. They Es are una children. tragedia humana, son It's niños. shame. Es una pena The world una vergüenza is practicing that que el against mundo the children. esté practicando esto en And contra de 20% niños. of them are women El in 20% the de age ellos from 15 to son 45. mujeres entre la edad de 15 y It's a human 45. tragedy. Es una tragedia humana.
That's the Gaza Strip. Esa es la gran franja de Gaza. Nosotros, al ver esas imágenes tan dramáticas, tuvimos el honor de que el comandante presidente Hugo Chávez enviara de inmediato uno de nuestros transportes de la Fuerza Aérea, viejo Hércules C-130, cargado con ayuda humanitaria. Fue una misión larga y peligrosa, y aún así no pudieron llegar directamente a Gaza con la ayuda humanitaria. ¿Cómo es la cotidianidad en Gaza? Porque vimos, por ejemplo, yo vi a un colega estadounidense que decía, no puedo entender cómo nuestros amigos los israelíes, con el dinero y las armas que nosotros les damos, hayan destruido, por ejemplo, la escuela americana donada a los palestinos por nosotros los estadounidenses. Y lo decía delante del edificio de 3 plantas convertido en menos de una, totalmente destruido. Decía, no puedo entender el valor militar de esto, no puedo entender con estas armas de tal puntería como hay ahora perfecta, la destrucción de esto. Pero además destruyeron, y eso lo digo yo porque lo mostramos, además destruyeron los depósitos de alimentos de las Naciones Unidas identificados con los colores de la ONU, y las bombas inteligentes destruyeron además colegios y usaron fósforo blanco. He visto a un especialista internacional de la Cruz Roja llorar hablando de lo que había visto, y he visto a un médico llorar mostrando lo que hacía el fósforo blanco. Y además probaron tipos de armamentos como las Dime Bombs y usaron escudos humanos. Eso lo mostramos en los archivos. Los propios soldados, llegó un momento en que se sintieron en la obligación de decirlo, y les obligaban a abrir puertas por si había bombas, y les obligaban a ir delante y ponían el cañón del fusil sobre el hombro. Es indescriptible, pero ¿cómo usted salió de Gaza y pudo hacer esta vida? ¿Cómo usted perdió sus seres más queridos y ahora lucha empecinadamente por la paz y por no odiar? Que es lo que nos manda nuestras creencias respectivas, pero que es tan difícil de practicar. Cuando la gente y los líderes de Venezuela se pararon, hablaron y mandaron una ayuda humanitaria, eso es lo que se necesita para que el mundo también hable, para que sean proactivos, no solo reactivos. Es el momento para que el mundo, lo que hace que la maldad florezca, es que la buena gente no haga nada. Que la gente esté viendo que el mal está pasando y se sienten desconectados de que eso malo que está pasando. Es nuestro mundo y nosotros somos los responsables de ellos, de él. Y aún lo que pasó en Gaza con la maquinaria militar, que es la maquinaria militar más grande del mundo, quizás la quinta del mundo, se probó que es un y que lo colocaron para debilitar a los palestinos. No solamente en la operación del plomo. La maquinaria militar no va a poner un fin a este conflicto. Lo que se necesita es tener el coraje para utilizar esa maquinaria militar, para ser fuertes y tener coraje y encarar la realidad y abrir los ojos hacia los palestinos, que hay una nación palestina que está pidiendo y está buscando su libertad, y la libertad de los palestinos se necesita para su propia seguridad, y la maquinaria militar nunca va a dejar a su seguridad y es la libertad de los palestinos, la garantía para su seguridad. La justicia y la equidad es lo que están buscando. Yo sigo adelante y sigo peleando por eso. No con el odio. Porque el que mató a mis hijas, que quiere que yo lo odie,
And to be injected with this hate, y que esté which lleno de destroys ese the one odio. who carries it. Pero ese odio destruye a quien lo lleva. Hate is a poison. El odio es un It's a veneno, disease. es una enfermedad. It's an explosion inside the one who carries it. It Se makes lleva the one who carries it dentro quien lo blind. lleva y hasta llegarlo And a the ser one ciego. you plan to hate, he doesn't know Y el que está anything ciego about por el me. odio He no le killed my interesa daughters with quién sea bullets. yo. Ni siquiera But I sabe will que mató a never mis give him hijas. this opportunity Pero no to le daré esta enjoy oportunidad seeing me de disfrutar el killed verme and destroyed by the hate. asesinado y muerto, destruido I por el will odio. challenge him, and Yo one lo of the retaría. things, Y if una you de las want to casas defeat him, que si quiero derrotarlo, it's not with hate. no es con odio. I know it's not easy. Yo It's sé que no es painful. fácil, es doloroso. The wound is painful. La herida es dolorosa, It's deep, and the es scar profunda is big. y la cicatriz To es carry aún más that, to grande. energize you. Pero debe darte coraje, Of taking debe responsibility energizarte and para challenging tomar la him. responsabilidad, Life para taught retarlos. me La vida me not to enseñó accept to be a victim more que no than debo once. aceptar ser una víctima más de 2 veces. I want to tell him I am surviving. Quiero decirle que yo estoy You sobreviviendo. used the bullets to kill my daughters. Usted usó unas balas para I matar a have mis hijas. something stronger than your Yo tengo bullets. algo más fuerte que sus balas. I have my mind. Tengo mi mente, I have my determination. tengo mi determinación. I am stronger than before. Soy más fuerte ahora que And antes. the hate Y el odio that doesn't kill que will no strengthen mata, us. te fortalece. The antidote of hate El antídoto de odio is success. es éxito. My daughter Shada, who was severely Mi wounded, hija, Shada, que fue herida with gravemente her sisters. como sus hermanas. And what did she suffer in 1 year? ¿Y qué fue lo que ella sufrió en un año? Mountains can't tolerate that. Las montañas no podrían tolerarlo. She lost her mother at the start of the Había school year. perdido a su madre al And to principio del describe año the life escolar in Gaza, she was studying day and y night estaba estudiando noche y to día, be one of the top 10 in Palestine ser in the high uno school. de los primeros 10 del liceo en Palestina. She was studying on candles. We have no Estaba electricity. estudiando con velas porque no teníamos electricidad. The shelling, the bombing from everywhere. El bombardeo venía de todas partes, But she was studying. pero ella estaba estudiando. She said, this will never Ella decía, esto no let me me va give up. a hacer que yo renuncie. Education. And that's the La Palestinian educación. children. Y esos son los niños Who are palestinos, determined. quienes están determinados, están enfocados. She was severely wounded. Fue gravemente herida. She spent 4 months in the hospital. Pasó 4 meses en el hospital. When I saw her Cuando la vi, with her right eye con su ojo derecho on her cheek, en su mejilla, I said, I don't want to see my daughter blind. dije, no quiero ver a mi hija que esté ciega. I would prefer to see her killed with her sisters. Hubiese preferido que But hubiese not see muerto her blind. con mis otras hijas, I pero know no the verla ciega. meaning Sabía el significado of taking the sight de quitarle from la someone. visión de alguien a alguien She lost the sight in her eye, y perdió la visión en su ojo. but she said, Pero I ella will dijo, never give up. I Yo no lost me it in my rendiré. right, but I Yo have my esper- left. Perdí el ojo derecho, She left pero 2 tengo mi fingers. izquierdo. Le quedaron And she 2 went dedos. back after 4 months to study. Y 4 meses después había vuelto a estudiar. She worked hard. Trabajó duro. I didn't expect much. No esperaba mucho de ella después del And the accidente. day we moved to Canada, they announced the Pero result. después nos mudamos a Canadá, With one eye, pero con un ojo, with disfigured hand. con sus manos sin And dedos. she succeeded as Triunfó, nothing tuvo éxito. happened to her. Como si nada le hubiese pasado. She succeeded 96%. Estuvo In por the high encima de school. 96 personas en las And now she's pruebas studying computer para la engineering. universidad. Y ahorita está at the estudiando University of ingeniería Toronto. en computación en la Universidad de Toronto. Quedó It's en not- las 96 primeras. The disability we are feeling, No es, it's the disability La in our disability. determination, es nuestra determinación lo que in importa, our strength, nuestra fuerza, in our minds, nuestras mentes. in the systems of this world En los- that we have to face. son los sistemas de este mundo los que tenemos que encarar And not to give up. y el no rendirse. Yo me voy a permitir, con el mayor respeto, transmitir aquí un testimonio que siento que le va a hacer revivir uno de los peores momentos de su vida. Pero como la experiencia no es transferible, queremos que quien esté donde quiera que se encuentre de ese lado del receptor sepa
lo que pasó con su familia en ese momento y el desesperado llamado que usted hizo a un periodista amigo del Canal 10 de la televisión de Israel. Tenemos ese video, sabíamos de ese video. Lo que nunca supimos es que usted, que era de alguna manera el protagonista de ese video, iba a estar en este programa. Permítame abrir esa herida, pero tómelo como un homenaje a su causa y a su familia. Veamos eso, señor director. Tragedy broadcast live on Israeli television. A call to a doctor in Gaza who's been reporting daily to an Israeli state. Estaba reportando lo que le había pasado. Sus 3 hijas acababan de ser asesinadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Acaba de matar a sus hijas. Doctor Abulais, creo que está un poco sobrecogido por el dolor. Doctor Abulais, díganos por favor qué está pasando. El doctor Abulais es un médico palestino. Alá, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué las mataron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué las mataron? Tenía 8 hijas, pero 3 de ellas fueron asesinadas. Abulais, ¿dónde está su casa? ¿Dónde está usted? Las cámaras seguían al periodista para ver dónde habían quedado sobrevivientes. Increíblemente logró comunicarse. Y las ambulancias llegaron al sitio para llevar a los heridos a los hospitales israelíes. Entre esos heridos estaban las hijas del doctor Abulais. La mayoría de los 22 días de esta guerra no se le permitía a los periodistas transmitir lo que estaba pasando dentro de Gaza. Pero la voz del doctor se unió a lo que estaba pasando. Todo el mundo en Israel sabe que yo soy un doctor, de que nosotros somos inocentes, de que hoy esto sucedió cuando yo estaba hablando con mis hijas y de repente la bomba cayó. Así es como tratan a un doctor que trata a pacientes israelíes. Esto es lo que hacen, esto es la paz. El armisticio de Israel bombardeó el edificio en respuesta de tiros de francotirador que venían del edificio. La estación de Israel llamó a agentes para tratar con la emergencia del doctor. Y fue transmitido en vivo en toda la televisión israelí. Para el 90% de israelí todavía apoya la guerra en Gaza. Y los números de muertos israelíes solo forman parte de las estadísticas. Entiendo que usted se estaba comunicando mediante su teléfono portátil con un periodista conocido suyo y eso lo transmitieron en vivo. Y usted pedía que no siguieran bombardeando su casa, la de un médico que atiende a pacientes israelíes, que trae al mundo niños israelíes y le están matando sus propios hijos. Yo no sé cómo abordar esto, pero ¿puede usted explicarnos lo que acabamos de ver? Durante las 3 semanas de esta locura humanitaria, solían llamarme para saber cuál era la situación y yo les decía, esto es fútil, es inservible, no ayudará a nadie, nos lleva a aumentar la brecha entre las palestinas y los israelíes, más derramamiento de sangre. Eso es el único éxito que emanará de esto, más gente asesinada. En ese momento, yo iba a ser entrevistado en vivo por la televisión israelí.
Por eso llamé a mi And that's amigo. what is needed from each of us. Y eso es lo que se necesitaba hacer We de, need to have a de moral parte de cada courage. uno de nosotros, tener un coraje moral, Speak about the truth hablar con la verdad and to take y responsibility. de Y tomar ustedes hablaban en responsabilidad. hebreo. And you were speaking to them in Hebrew. Yes, and he opened the speaker. Sí. Y habló, And I remember, entonces abrió el micrófono. Afterwards, he said to me, when Luego I me opened dijo, the speaker, cuando yo abrí el micrófono, I was unconscious. I didn't feel anything. estaba I felt inconsciente. something telling me, Yo open no the speaker. sentía, solamente abre el micrófono. And I thought it will be the last day Y in my work pensé here. I will be que fired. iba a ser mi último día aquí en el canal. But Me there van a are good despedir, people in this world. pero hay gente And buena en that's este the hope mundo. also. Y esa He es la said to esperanza me, también. while I am opening Y él the me dijo, speaker, yo I abrí el received a micrófono note from the Director General pero of the recibí una channel nota del director general del asking canal him to keep the speaker que por open. favor le mantuviera el canal abierto del sonido. And that brings us Y eso nos lleva a how many millions of people should be killed cuántas millones de personas deben ser asesinadas in order to speak up. para poder hablar. How long do we want to turn blind eyes ¿A cuántos le tenemos que and quitar un deaf ojo ears? y a sus oídos? It's time to speak up. Once we see one Es hora de hablar, person es tiempo de is hablar. killed, we must speak up. Apenas cuando se asesina una persona, Killing debemos one. pararnos y hablar. Matar a uno You kill the world. y matas al mundo. Saving one, we save the Salvas a world. uno, salvas al mundo. And we need to zoom in. Debemos In Gaza Strip, asumirlo. En la 1,500 franja de were Gaza, killed. 15.000, Those 1,500 are about 150.000 fueron asesinados. 22,000 in a country 20.000 of 30 million people in 3 weeks de 300 in comparison to the population of the millones de Gaza personas Strip. fueron asesinadas. And want the people to understand, as Y quiero que la gente entienda. Martin Niemöller, the German El teólogo Martin he's a Niemöller, Protestant. él es un protestante. At the time of the Nazis, he said they En el came momento de los first. nazistas, de los They came nazis, first to the communists, and I didn't speak up because I wasn't a communist. yo no era un Then they comunista. Él dijo came que for the Jews, and I didn't speak up Entonces because I vinieron por los wasn't a judíos. Jew. Then they came for the trade unionists, vinieron, and I didn't speak up because Y no I hablé. wasn't a trade unionist. porque no era Then they came una for the reunión del Catholic. mercado. Ellos vinieron luego And por I los didn't speak católicos. up because I wasn't Y a no hablé Catholic. porque yo no era un católico. Then they came for me, Luego vinieron por mí. and by that time Y en ese momento there was no one left. ya no To había speak nadie up. que hablar. How long do we want to wait ¿Cuánto It's debemos time esperar? Es el to momento prevent and to speak up, de evitarlo, not de hablar, after no después the one is killed, que alguien sea but to focus on the asesinado, prevention sino enfocarnos en la and prevención to avoid the causes y evitar of las the causas killing. de los asesinatos. Hermano Iseldín, aquí no nos callamos. Transmitimos cada día, cada noche, todo lo que duró la operación Plomo Fundido, con una cámara que no pudieron eliminar. Y así como respetamos la larga historia del pueblo hebreo, nos sentimos solidarios profundamente con el pueblo palestino. En este momento, usted puede decir que sí hay alguien que se preocupa, aunque sea por el último de los palestinos, y es este equipo que le ha hecho honor a la lucha. Y sobre todo, para que no se piense que hay parcialización, a cada resolución de las Naciones Unidas a favor del pueblo palestino que están siendo permanentemente violadas. Sabemos que hoy en día las resoluciones de la ONU tienen un valor muy relativo, pero si acaso sirven como dedo acusador de la humanidad o como conciencia de la humanidad. E incluso si dejaran de servir, mientras este programa esté al aire, sepa que seguiremos luchando por dar a conocer el drama que vive el pueblo palestino, cada vez más desarraigado, pero jamás derrotado, jamás vencido, de una tierra que fue dividida por intereses históricos, políticos, económicos. Y sabemos muy bien que el Irgun y Stern fueron los primeros terroristas durante el mandato británico. Y sabemos muy bien, porque me tocó debatir esto en la Universidad Hebrea de Jerusalén, con un nivel de respeto académico,
que muchos de los que fueron terroristas entonces en el Göringstern, los que volaron el Hotel King David, ahora tan de moda, los que volaron al Conde Foch Bernadotte, los que crearon Sabra y Shatila, fueron luego primeros ministros. Bueno, no nos debe extrañar. Ahora hay un premio Nobel de la Paz, que fue primer ministro, y era el que le ofreció bombas nucleares, bombas biológicas y bombas químicas a los racistas neonazis de Sudáfrica, y además los cohetes para usarlas. La historia siempre nos devuelve los cadáveres que echamos al mar, y las pruebas aparecen. Sin ánimo de revanchismo, reciba nuestra solidaridad y esperamos que usted pueda recibir el Premio Nobel de la Paz al que está propuesto por gobiernos de Europa para darle fuerza a la causa palestina, que para nosotros es tan importante como todas las causas que defienden al ser humano, que es la razón y ser de este programa. Muchas gracias por su doloroso testimonio. Y llevaremos su libro con ese título significativo, No odiaré. Muchas gracias. Y lleve nuestro saludo. Thank you so much. Muchas gracias. And thanks for everyone who made this y gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible, esta oportunidad para compartir el mensaje. One can do everything, uno puede hacer todo, but each of us can do something. Pero cada uno de nosotros puede hacer algo. Let's each of us do his part. Cada uno de nosotros puede hacer su parte. And the history that you spoke about as a medical doctor, y la historia de que usted habló como un doctor, when I take a medical history from the patient, cuando yo tomo la historia médica de un paciente, not to blame the patient, no el culpo al paciente, but to shape the present and the future. Pero quien debo tomar, que es el presente, but to take no debemos culpar, sino tomar la responsabilidad and to direct it into a positive y dirigirla con una energía opuesta. So I can say to the people, puede decirle a la gente to have faith, que tenga fe, to have hope, que tenga esperanza, but most important, pero más importante is from tonight to say, es que desde hoy en día digan que van a actuar, que van a hacer algo para lograr una diferencia en la vida de otros, en todo el mundo. And in our life we have priorities. En nuestras vidas tenemos prioridades. The priority is not the past. Y la prioridad no es el pasado, It's the present and es the el future. presente y el futuro. But life taught me who is the future. Pero la vida me dijo a mí qué es el It's futuro, our children. que el futuro es acerca de nuestros We niños. need to give them a brighter Necesitamos future. darles un futuro más brillante. As I said, I achieved all of my dreams. Como dije antes, I have one he logrado dream todos mis in life. sueños, pero me queda un sueño que cumplir. I hope this dream to be fulfilled. Y espero que ese sueño se cumpla, To live the day de when vivir my el día children, en que yo vea, en que mis niños, Palestinian children en and que los other niños children in palestinos this y world, otros niños en el mundo to live safe, vivan en seguridad, secure, seguros, healthy, sanos, happy and free. felices y libres. Let us all come together Vamos todos juntos to make this dream para que hagamos este sueño a reality realidad for all of our children. para todos nuestros niños. Que así sea. Let it that Como be. decimos los cristianos, amén. O en otra expresión que compartimos, alhamdulillah. Alhamdulillah, thank you. Hasta aquí, señores amigos televidentes, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, este testimonio cargado de drama que nos tocó compartir con ustedes cuando estaban en pleno desarrollo los acontecimientos de la operación Plomo Fundido en la Franja de Gaza. Esto es un corolario, apenas uno, pero también es posible que esto se refleje algún día en un Premio Nobel de la Paz y esto ayude a contribuir a lo que dice el libro que les hemos mostrado. No odiaré. En este mundo cabemos todos, si sabemos convivir. Les habló Walter Martínez a nombre del equipo Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.